quiero sumar algo más. Ya hemos mencionado varios detalles de la prueba que enfrentó David como parte inicial del proceso que lo llevaría al trono de Israel. Pero hoy quiero que nos ocupemos del desenlace, de la confrontación. Porque hablamos de que llegó, hablamos de su identidad, hablamos de la postura del pueblo, hablamos de muchas cosas. Pero quizás nos ha faltado hablar de la confrontación. Y es de eso que quiero hablarte en los próximos minutos. La confrontación espiritual. Una experiencia más cotidiana de lo que quisiéramos. Una experiencia más cotidiana de lo que quisiéramos. David entendió que la confrontación no era con su papá, quien no lo consideró digno para ser parte de la comida promovida por el profeta. David entendió que su enemigo no era su hermano, quien cuestionó su motivación al preguntar sobre Goliat. David entendió que su confrontación no era con Saúl, su rey, que menospreció su capacidad. David entendió que la confrontación era con Goliat, el gigante filisteo. Y mira lo que vamos a hacer, porque vamos a cambiar un poquito la metodología en estos próximos minutos. Yo quiero que miremos el texto, estos últimos detalles del texto. Y al final vamos a mencionar algunas cosas, algunos detalles claves en lo que tiene que ver con la confrontación espiritual. David toma las armas que hasta ese momento usaba en forma hábil debido a su entrenamiento y avanza hacia la confrontación. Como advertimos anteriormente, estos son los momentos claves de nuestra promoción. Estas son las experiencias que miden nuestra fe y nos afirman en esas declaraciones que nosotros muchas veces aprendemos solo como doctrinas. Sí, yo confío en Dios. Sí, Dios es mi fortaleza. Sí, en Dios yo todo lo puedo. Pero cuando estás frente a la confrontación es que sabes si realmente esa doctrina que has declarado todo el tiempo realmente es parte de tu vida. Es en el campo frente a los gigantes que se pone en evidencia lo que realmente somos. Es frente a esa situación de injusticia que estoy llamado a mantenerme ecuánime y en perfecto autocontrol y no ceder a la presión del gigante que me invita a explotar como cualquier persona lo hace. Y más bien responder como el hijo del reino que soy. Es frente a esa tentación que estoy llamado a mantenerme fiel, a no claudicar ante la seducción del gigante que quiere desviar mi corazón en pos de aquello que desagrada a Dios. La vida nos coloca en escenarios como estos con más frecuencia de lo que quisiéramos. Uno sería chévere que uno dijera, bueno, yo en mi vida espiritual tengo que 2, 3 confrontaciones al año. No. Esto es una cosa cotidiana. Escúchame, la dinámica de la fe es pendular. Se mueve entre la intimidad y el campo de batalla. Y uno espera que sea entre la intimidad y la victoria en la batalla. No siempre las batallas son trascendentales o gigantescas. No siempre los gigantes que enfrentamos tienen la dimensión de Goliat. Pero esas confrontaciones siempre son espirituales. Siempre son espirituales. Pero esas batallas tienen otra característica. Nos proporcionan entrenamiento y una experiencia para futuras confrontaciones. Quiero invitarte a que leamos la parte final de este texto y ya nos ubiquemos en la recta final de este primer momento en el proceso de Dios con David. Miremos el capítulo 17 del primer libro de Samuel a partir del verso 40. Primero de Samuel capítulo 17 verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía,
y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero, delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David la mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con su honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos en el camino de Saharín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Si tú observas, cuando ya llega el momento de la confrontación, una vez que Goliat ve a David, hace exactamente lo mismo en lo que es experto y que ha hecho durante 40 días. Amedrentar, hablar, tratar de sembrar temor, miedo. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Y lo maldijo. Y es interesante porque este par de versículos, el 43 y el 44, se constituyen en las últimas palabras de un intimidante guerrero que tuvo por 40 días arrinconados y atemorizados a toda la nación. Quiero que observe con detenimiento las palabras del gigante, porque hay dos detalles sobre los que quiero llamar tu atención. Goliat maldice a David por sus dioses. Yo no imagino la retahíla de deidades mencionadas por ese gigantón, acompañadas por cualquier cantidad de expresiones impronunciables. Toda una serie de maldiciones que seguramente este hombre lanzó. Pero también declara una sentencia sobre su contendor: daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Esos dos detalles. Observen. Además de una fuerte dosis de menosprecio por David, como lo advierte el escritor sagrado, la última expresión de Goliat es también un alarde de su prepotencia. ¿Acaso soy yo perro? Ven a mí y vas a ver lo que te va a pasar. Este hombre está completamente seguro de su poder destructivo y quiere convencer a David precisamente de ello, como convenció a todo el ejército durante 40 días.
Pero nota la relación que hay entre la fe en sus dioses y la dureza de su sentencia. Él maldice a David por sus dioses y lo sentencia incluso a una muerte que para la época era terrible. El hecho de no poder ser sepultado, ser comido por las fieras. Tu cuerpo ni siquiera será sepultado. Serás alimento de aves y de fieras. Pero David, por su parte, también habla. Y es la primera vez, escucha esto, que el eco de aquel valle reproduce una voz distinta a la de Goliat. Por 40 días en el valle solo había retumbado la voz de Goliat. Es la primera vez que alguien del pueblo de Dios deja oír un mensaje que se opone al discurso intimidante de aquel gigante filisteo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él te entregará en mis manos y te venceré y cortaré tu cabeza. Y nota, y daré tu cuerpo y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Ahora no solamente repite la sentencia que Goliat le lanzó a él, sino que la extiende a todos sus conciudadanos. Es interesante porque hay una cosa bien llamativa aquí que quiero que ya comiences a atesorar, alguna serie de lecciones con relación a la confrontación. Nunca menosprecies el tamaño de la amenaza. No menosprecies el tamaño de la amenaza. David no menospreció el tamaño de la amenaza. David es consciente del poder destructor que hay en el arsenal de su enemigo. Por eso yo les he insistido a lo largo de todas estas charlas que lo de este muchacho no fue un acto de demencia suicida. Él sabía a lo que se estaba enfrentando. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. David sabía todo eso. Escúchame, nunca menosprecies el tamaño de la amenaza. El enemigo siempre enfilará contra los hijos de Dios sus mejores armas. Eso es inevitable. Pero nunca te pongas en el papel de víctima. Ay, es que es tan grande esa amenaza y yo pobrecito. No. David entiende el tamaño de la amenaza, pero él sabe que él no es ninguna víctima. Si algo tenía claro David es que la derrota no era una opción. Y es muy interesante. Nos hemos acostumbrado a una vida de derrotas sobre justificaciones en lugar de una vida victoriosa sobre convicciones. Otra vez. Nos hemos acostumbrado a una vida de derrotas sobre justificaciones en lugar de abrazar una vida de victoria sobre convicciones. Sí, yo caí, ese fue un negocio muy tentativo, pero es que era buenísimo. Estás poniendo a un lado tus convicciones y justificando tu caída. Sí, yo le fui infiel a mi esposo, pero es que mi esposo nunca me dice que me quiere, nunca me atiende. Sí, yo me perdí en esa situación, pero es que a mí nadie me apoyó, me dejaron solo. Sí, yo cedí ante esa tentación, pero es que esa chica me presionaba mucho. Sí, es que yo tenía mucha necesidad, es que yo estaba muy deprimido, es que yo me sentía muy solo, es que todo el tiempo justificamos para mantenernos en derrota permanente. Y escúchame, la clave no es lo que el enemigo usa, la clave es quién soy en Cristo Jesús. Lo importante no es cómo viene el enemigo sobre nosotros, lo importante es cómo salimos nosotros a enfrentarlo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti, pero yo voy a ti.
La clave no es cómo viene el enemigo, la clave es el más yo o el pero yo. Eso es lo realmente importante. Yo vengo a ti. Sí, tú tienes espada, lanza, jabalina, armadura, escudero, escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Goliat acaba de invocar a sus dioses y David le aclara que él viene en nombre del suyo. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El enemigo busca provocar a Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha levantado una iglesia para que lo manifieste, no para que lo provoque. Y es bien interesante que David también invoca a su Dios y profiere amenaza de sentencia contra Goliat. Como te dije hace un momento, incluso usando la misma expresión que el gigante usó antes. Daré el cuerpo de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Pero añade que él lo vencerá y le cortará la cabeza. No para que el mundo reconozca su talento como guerrero, sino para que el nombre del Señor sea exaltado y que las naciones sepan que hay Dios en Israel. Escúchame, querido hermano. La vida victoriosa de los hijos es la mejor promoción del nombre de Dios en medio de esta sociedad. Pero lastimosamente lo otro también es cierto. Lo opuesto. El creyente que vive en permanente derrota es el peor testimonio de la grandeza de Dios. Cuando alguien ve a un creyente que todo el tiempo está derrotado, que todo el tiempo está emproblemado, que todo el tiempo... Porque otra vez podemos tener problemas, dificultades, pasar por una cosa y otra, pero eso parece ser la condición natural de muchos. Nadie quiere abrazar al Dios que tú sigues. Ahora, esto no tiene que ver ni con estatus social o con nivel de ingresos, porque se ha promovido mucho la teoría de que un cristiano victorioso es aquel que pertenece a determinado estrato social, que vive en determinado sector de la ciudad, que maneja cierto nivel de ingresos, que esto y lo otro. No, escúchame. Esto tiene que ver con la claridad que tienes de lo que Dios ha hecho en tu vida. Familias libres de la tiranía del tener, que viven con contentamiento, que no se prestan al juego de las polarizaciones sociales, que no viven con permanente sed de venganza, que no andan buscando cobrarse lo que otros les hizo. Familias que lo tienen claro, personas que lo tienen claro, que viven completamente establecidos en lo que son. Escúchame, cuando enfrentamos gigantes, no podemos olvidar que hacemos parte de una confrontación de dioses. Por un lado, las tinieblas tratando de someternos a sus falsas deidades, pero por otro lado, la manifestación del Dios nuestro por medio de nosotros, sus hijos. Y uno lo puede apreciar claramente en el duelo que se da entre Goliat y David. Goliat maldice a David por sus dioses y profiere sentencia. David se presenta como representante de Dios y en su nombre también declara sentencia sobre los filisteos. Si ves lo que sucedió en el valle de Ela, fue una confrontación de dioses. El Señor te entregará en mis manos, yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré el cuerpo de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Ya hemos mencionado algo con relación a las confrontaciones, una cosa, pero quiero ya en el cierre de esta reflexión
mencionar algunas cosas más. Entonces recuerda, lo primero que mencionamos es: no menosprecies el tamaño de la amenaza. No menosprecies el. Pero, si quieres complementar eso, pero nunca te pongas en el papel de víctima. Oye, es que es terrible eso. No, 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 no. Porque tú y yo enfrentamos a un enemigo que ya está derrotado. Un segundo elemento que quiero, un segundo elemento clave en lo que de confrontaciones se trata es la victoria. Te lo acabo de mencionar. Tú y yo no vamos hacia la victoria. Nosotros caminamos desde la victoria. Cuando David sale hacia la línea de batalla, no va con la expectativa a ver si gana. No, no. Va a apropiarse de lo que Dios ya había ganado para él. Pero el fundamento de la victoria está en la debilidad, de la dependencia. Dios magnifica su poder en medio de nuestra debilidad. El enemigo sigue usando la misma técnica. Él mira, habla, asusta, atemoriza. Pero hay algo muy interesante. Nota el verso 46. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, cortaré la cabeza, la daré a las aves de los cielos, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Escúchame estos elementos claves de la victoria. Primero, la victoria del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos. Por eso es importante entender que no vamos a conquistar la victoria. Vamos a disfrutar de la victoria que ya nos ha sido dada. Primero, la victoria es del Señor. Segundo, ejecutamos lo que Dios ha hecho. Ejecutamos lo que Dios ha hecho. Eso nos corresponde a nosotros. O sea, yo ejecuto la victoria que me fue dada. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, yo cortaré la cabeza. Dios ya te derrotó, pero soy yo el que voy a cortar tu cabeza. Te lo dije unas semanas atrás. Dios derrotó al gigante, pero era David quien tenía el compromiso de tumbarlo. Una tercera cosa: las confrontaciones victoriosas inspiran, animan la fe de otros. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Fue después de la victoria, fue después de que cayó Goliat, que todo el ejército salió a perseguir a los filisteos. Y una cuarta cosa es que las confrontaciones victoriosas, digámoslo así para usar una expresión muy popular hoy, son el mejor marketing de Dios. Las confrontaciones victoriosas son el mejor marketing de Dios. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la victoria. Cuando tú transitas victoriosamente en medio de las confrontaciones, tú estás exaltando, glorificando, anunciando el nombre de Dios. Es sin duda alguna una de las mejores iniciativas evangelísticas que el pueblo de Dios puede usar, vivir en la victoria del Rey, porque todo el mundo va a querer reconocer al Dios a quien tú sigues. Otro elemento clave en la victoria, en la confrontación, es los sentidos. Y bueno, ya hemos hablado ampliamente de esto. Nuestros ojos, nuestro oído, nuestra voz. David se negó a oír el discurso de Goliat cuando le tocó, cuando salió ahí en el valle a proferir sus amenazas. Pero cuando le tocó escucharlo en medio de la confrontación, él también le contestó. Él también levantó la voz. Primero había asumido el compromiso personal: tu siervo irá. Pero luego le hizo saber al gigante lo que Dios iba a hacer a través de él. Escúchame. Uno de los elementos claves en toda confrontación espiritual son los sentidos. ¿Por qué?
Porque los sentidos son los que alimentan al hombre natural. Por eso a veces nos dejamos llevar por nuestros ojos. A veces nos dejamos llevar por lo que oímos. A veces nos dejamos llevar por lo que somos seducidos por los sentidos. Recuerda, el hombre natural se alimenta por los sentidos. El hombre espiritual se alimenta de la revelación. Cuando yo me sujeto a la revelación, puedo tener mis sentidos bajo sujeción de Dios, bajo el dominio de Dios. Otro elemento en la confrontación, entonces mencionamos el tamaño de la amenaza, mencionamos la victoria, mencionamos los sentidos. Otro elemento es el enemigo. Y en esto, como ya lo mencionamos, David nos da una lección espectacular. David entendió que el verdadero enemigo estaba al otro lado del valle, que no era ni su papá, ni su hermano, ni su rey. No, era Goliat. Escúchame. Porque terminamos trenzados en confrontaciones con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe. Terminamos centrados en disputas con el uno y con el otro. Escúchame, nuestro enemigo es el adversario, Satanás. No es ni tu hermano, ni tu pastor, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija. El enemigo está al otro lado del valle. David sabía con quién iba a pelear, por eso a todos los demás los dejó tranquilos. Nosotros necesitamos escoger nuestras batallas con sabiduría, porque repito, terminamos enfrascados en batallas que nos desgastan y que no corresponden a aquello que estamos llamados a enfrentar. Si no estamos atentos a esto, todas las batallas las tendremos con nuestros hermanos que forman parte de la familia de Dios. Mientras tanto, el verdadero enemigo de nuestras almas seguirá merodeando y ganando terreno y sumiendo nuestra vida en una permanente derrota. No importa el poderío que el enemigo esgrima, ya está vencido. Otro elemento, y es lo que he llamado las experiencias del pasado. Esta semana pasada mi esposa me compartía un escrito, no sé, por una red social, qué sé yo, que me llamó mucho la atención, muy bonito. Decía, a David el oso lo preparó para el león lo preparó para Goliat, Goliat lo preparó para Saúl y Saúl lo preparó para el trono. Nunca desaproveches las experiencias que Dios te ha permitido capitalizar en el pasado, aunque algunas de ellas se hayan dado en momentos traumáticos. Hay algo muy interesante, muy llamativo en este texto. Recuerda que yo te dije que este fue el momento de la promoción de David. El capítulo 18, el capítulo siguiente, a la altura del verso 2, dice: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Saúl lo tomó y nunca más lo dejó regresar a la casa de su padre. David no regresó más a cuidar ese pequeño rebaño de ovejas, de donde salió para traerle el pan y queso a sus hermanos. Derrotar a ese gigante lo promovió de ser el pastor de un pequeño rebaño de ovejas a ser miembro del ejército del rey. Pero ojo, David no regresó a aquel puñado de ovejas, pero nunca dejó de ser pastor. Lo que aprendió ahí lo acompañó el resto de su vida. Escucha esto. Quizás nunca regreses al escenario de donde Dios te sacó, pero siempre cerciórate de llevar contigo las lecciones que Él te enseñó. No olvides,
Tus amigos te apoyan, te respaldan, te acompañan, pero son tus enemigos los que te promueven. Quien promovió a David de un paraje incógnito y solitario de las afueras de Belén a llegar a ser uno de los hombres más importantes del ejército de Saúl, quien usó Dios para esa promoción fue precisamente a Goliat. Y finalmente, algo que mencionamos en la charla anterior como un aspecto de la confrontación, y es el adiestramiento espiritual. David peleó con unas armas que él sabía manejar, pero no toda su vida peleó con esas. David no pudo pelear con la armadura de Saúl, porque lo que funciona para una persona no necesariamente funcionará para otras. Nosotros estamos siempre tratando de ponerle nuestra armadura a los demás, o tratando de ponernos la armadura de otros. Pero esa no es la manera de hacer la batalla. Pero el desafío es ser cada vez más diestros en la más poderosa arma que los hijos tenemos, la palabra de Dios. Y escúchame antes de que oremos. El enemigo siempre habla. Habla y habla y seguirá hablando. No podemos evitar que el enemigo hable, pero sí creer lo que él dice. ¿Quién se atreve a levantarse para ofender a los ejércitos de Dios? No escuches lo que el enemigo dice para destruirte. ¿Con qué autoridad se levantan voces para proclamar la disolución de tu hogar o de tu matrimonio? ¿Quién es aquel que está anunciando tu ruina económica? ¿Quién es aquel que proclama la destrucción de tu núcleo familiar? ¿Con qué autoridad habla alguien de la ruina de tus hijos? O la dificultad de tu empresa, de tu trabajo, de tu empleo. Es el momento de cerrar nuestro oído a esas voces y comenzar a escuchar la voz de aquel que te dice: te bendeciré, serás bendición, yo deseo que seas prosperado. Yo prefiero escuchar a aquel que dijo que volvería el corazón de los padres hacia los hijos, que nos mandó a proclamar libertad, aquel que prometió hacer fluir ríos en el desierto, fuentes de agua en medio de la tierra árida, aquel que nos llamó a sanidad, aquel que nos proclama más que vencedores. Esa es la voz que yo prefiero oír. David no se paró allí para impresionar a nadie, ni siquiera para cobrar una recompensa como lo acusó su hermano. David se paró ahí para que el nombre de Dios fuera reconocido y que las naciones supieran la grandeza del Dios de Israel. Cuando David le habla al filisteo: Jehová te entregará en mis manos, yo te cortaré la cabeza y entregaré el cuerpo de los filisteos a las aves de los cielos. David habla con el convencimiento de que Dios lo va a hacer. Mira la gran ventaja que tenemos nosotros. Tú y yo hoy podemos hablar con la certeza de que Dios en Cristo Jesús ya lo hizo. Ya lo hizo. Cierra tus ojos un momento. La confrontación es una experiencia solitaria. Ahí en el centro de aquel escenario de confrontación hay un adolescente y un gigantón de casi 3 metros. Porque la batalla casi siempre es una experiencia solitaria. Es tu Goliat. Nadie va a pelear por ti, ni siquiera el pastor, el consejero, tu esposo o tu esposa. Porque son los momentos que Dios usa para hacerte crecer.
y para revelarse a ti de tal manera que lo conozcas como nunca más lo podrás conocer en otro lugar. Nosotros no nos movemos entre la victoria y la derrota. Nosotros nos movemos entre la intimidad y la confrontación. Ahí está la clave. Esa confianza nace en el secreto con Dios, se nutre en la soledad con Él y se ejercita en los conflictos cotidianos. Aquí estamos, Señor. Quizás la experiencia de muchos ha sido vivir por años un cristianismo de derrota. Es el cristianismo del aguante. Algún día el Señor nos sacará de esta ruina en la que estamos para llevarnos a un cielo eterno. Y sí, algún día iremos al cielo eterno. Pero Dios nos tiene aquí para hacer la manifestación del nombre de Dios y para que toda la sociedad conozca que hay Dios en la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. Derrotas financieras, derrotas familiares. Vivimos todo el tiempo faltando a nuestros compromisos. Vivimos todo el tiempo quedándole mal a la gente. Vivimos todo el tiempo mostrando una vida de permanente derrota. Hoy, Señor, queremos abrazar la victoria que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Aleluya. Queremos posicionarnos en la grandeza de aquel que derrotó los gigantes que se levantan frente a nosotros y que nos ha lanzado al desafío de tumbarlos y cortarles la cabeza. Porque ya tú los venciste, Señor. Hoy, Señor, queremos que esas declaraciones bonitas que hemos aprendido en nuestros cursos de discipulado, que hacen parte del repertorio de nuestras canciones, comiencen a ser esas declaraciones que guían, que dirigen, que sostienen nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que nuestras vidas se constituyan en el mejor portafolio de la publicidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cada persona al vernos sienta el deseo de acercarse al Dios que gobierna nuestras vidas, que eres tú, Señor. Gracias, Dios. Sigue perfeccionando tu proceso en nosotros y permítenos disfrutar de tu victoria en medio de cada confrontación. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Recuerda ahí en nuestra plataforma de nuestra página de YouTube, Pastores Ángel y Marcela, repasa la enseñanza, compártela con otros. Recuerden también la guía preparada por la iglesia infantil para que la desarrollen allí en familia. Y bueno, nos veremos ya en las actividades programadas para la próxima semana. Un abrazo para todos, que terminen de disfrutar allí este Puente de Reyes, allí en pleno confinamiento, pero disfrutando de la bendición y la gracia del Señor en medio de la familia. Gracia y paz para todos.